Como le había comentado, ya está en la línea desde el Instituto Nacional Electoral el consejero electoral Jaime Rivera, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de estas palabras. Consejero, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel, me da mucho gusto saludarle. Consejero, una pregunta que tenemos y que pues para nosotros es sumamente importante es la defensa que hay que hacer como ciudadanos, la defensa que están haciendo ustedes del INE, que pues a todas luces está queriendo ahora ser intervenida por el presidente, quien hace algunas horas se quiso proclamar o se proclama como el próximo guardián de las elecciones. Los consejeros electorales, las consejeras electorales del INE defendemos sobre todo la autonomía de este instituto. Hay que recordar que hace de 30 años para atrás, en México las elecciones eran organizadas, conducidas, controladas, calificadas por órganos del gobierno, en particular desde la Secretaría de Gobernación. Eso dio lugar a que cuando había elecciones competidas, frecuentemente se convertían en conflicto o los resultados eran simplemente alterados. Eso cambió precisamente con la creación del IFE, y más aún cuando en 1996 al IFE se le dio plena autonomía por mandato constitucional y ya no hubo ninguna intervención del gobierno, menos aún del Ejecutivo, en el INE, en el IFE, el INE después, y en las elecciones. Son funciones claramente separadas del Ejecutivo, y esa es la fórmula que se encontró en México para darle credibilidad, limpieza y confianza a las elecciones. Estamos hablando de que también hay una amenaza para un grupo social, y los editorialistas lo han manejado. John Ackerman, que pareciera es pues prácticamente el que tiene la agenda del presidente. ¿Cómo va este asunto y hasta dónde sacarlo o meterlo tendría que formar parte de la democracia que profesa el INE? A ver, yo no tengo ninguna opinión sobre el señor Ackerman. Ya. Jaime Rivera, consejero electoral del INE, estamos hablando de la organización de las próximas elecciones, las intermedias que Sí. Históricamente pues tienen una baja participación. ¿Qué hará el INE para que se revierta esto como parte de sus funciones, tratar de incentivar el tema del voto? Sí, el INE despliega campañas amplias de participación ciudadana, de cultura cívica, llama al voto, aunque su alcance es inevitablemente, comprensiblemente limitado. La cultura cívica se tiene que alimentar desde la niñez, las escuelas deben jugar un papel muy importante en ello, los medios de comunicación también, y hay una tarea muy importante que deben cumplir los partidos políticos. Finalmente, si los partidos políticos y sus candidatos no despiertan entusiasmo o interés en la ciudadanía, y algo muy importante, que la ciudadanía se convenza de que las cosas de gobierno, las cosas de los asuntos públicos pueden cambiar o pueden mejorar precisamente por la vía de la participación ciudadana y de manera destacada en las elecciones. Si un representante popular no nos satisface, podemos votar por cambiarlo, conforme a los plazos y las reglas establecidas en la Constitución y las leyes. En elecciones intermedias efectivamente suele haber menor participación electoral. Sin embargo, esta vez las elecciones de diputados federales coinciden con elecciones locales en las 32 entidades federativas del país y en 15 de ellas con la elección de gubernatura. De tal manera que confiamos, como lo dice también la experiencia electoral de México, cuando están en juego más cargos de un interés más cercano a la ciudadanía, como puede ser la gubernatura o los ayuntamientos, la participación electoral se eleva. Y vamos a hacer todo lo posible porque así sea, aunque finalmente la decisión la toma cada ciudadano, cada ciudadano. Finalmente, consejero Jaime Rivera, volvemos a tocar el tema y ha sido recurrente, al menos recuerdo en las dos últimas elecciones, el uso de la urna
electrónica. ¿Es posible ya aspirar, como lo hacen otros países, a tener esta herramienta que además abarataría el tema de una elección? Bueno, de manera parcial y gradual este año comenzamos a usar urna electrónica para las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila. Cuando se supere la pausa en la que con motivo de la pandemia tuvo que entrar este proceso electoral, vamos a usar algunas urnas electrónicas. Sin embargo, esto está en fase experimental, con resultados vinculantes, pero se necesitan cambios legislativos para que esto pueda hacerse de manera generalizada. Y hay que reconocer también que se necesitarían recursos adicionales para invertir en la adquisición y desarrollo de estos equipos, aunque a mediano plazo sí abarataría los costos de la elección, pero no sería de inmediato. Don Jaime Rivera, consejero electoral del INE, le aprecio muchísimo que haya pasado esta noche aquí a Por Ti Noticias. El agradecido soy yo. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Ahí tiene usted la entrevista. Voy a